Mari piavin, come que che, come que wenei, kamaimen, askintole palu, tatufa. Pelei pupeñi pulamien, en este Nengmas, en este video, les quiero hablar acerca de repente una confusión, una palabra que se ocupa bastante, que es la palabra zungu, zungu, así. Y la pueden leer de estas dos maneras, dependiendo del grafemario que ustedes estén leyendo, ¿ya? Zungu, zungu, ¿vale? Se confunde mucho con el verbo zungun, que significa hablar, ¿cierto? Zungun. Pero recordemos que los verbos terminan con n, ¿o ya? O con n, si es que hablamos oralmente, zungun, ¿ya? Zungu, esta palabra, sin n, zungu, significa o se interpreta como cosa, tema, asunto, algo, ¿veis? Entonces cuando yo digo de repente, come zungu, es como buena cosa, se interpreta como que bueno. Come zungu peñi, que bueno peñi. También podemos decir huezá zungu, que mal. Huezá zungu. ¿Veis? Se ocupa también para decir, por ejemplo, algo que es verdadero. Verdad es ruf, pero no lo digo solito nomás, digo ruf zungu, como eso, una cosa cierta, verdadera. O koilá zungu, eso es una mentira. ¿Veis? Entonces zungu es una cosa, tema, algo. ¿Veis? Bien abierto así. ¿Ya? Y zungun es hablar, no confundir. Entonces, comer zungu no es buen hablar o buena palabra, sino que es que bueno. Comer zungu. ¿Veis? Peucayal. Peucayal incan en un más meo.